Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, porque hoy tengo un tema que vaya que dio de qué hablar. Y si ya leyeron el título, ya saben por dónde va la cosa. Demet Özdemir irreconocible. Su radical cambio de imagen impactó a todos. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en este tema que ha estado en boca de todos y vamos a desglosar todo, desde el porqué de este cambio, hasta qué opinamos de él. Y créanme, hay mucho que decir. Antes de que empecemos con el chisme jugoso, quiero recordarles algo. Si son nuevos por aquí o si simplemente les gusta el contenido del canal, por favor, consideren suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Es la forma más directa de estar conectados y de que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así que ya saben, suscríbanse. Y no olviden dejarme un like si el tema les interesa, eso me motiva a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, la querida actriz turca que nos ha robado el corazón con sus personajes, especialmente en series como Erkenci y Doğu Unebkaderindir, ha sorprendido a todos con un cambio de imagen que literalmente nos dejó boquiabiertos. Y cuando digo a todos me refiero a todos, sus fans, la prensa, los fashionistas, las marcas con las que colabora, nadie se quedó indiferente. Fue un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco y por extensión, en todos los países donde sus series son un éxito. Pero, ¿qué fue exactamente lo que cambió? Bueno, para empezar, digamos que Demet siempre ha tenido una imagen muy particular, una imagen que podríamos decir, se convirtió en su sello distintivo. Y eso es precisamente lo que hizo que el cambio fuera tan impactante. Demet siempre ha lucido una melena larga, castaño oscuro, a veces con ondas naturales, que le daba un aire muy romántico y femenino. Ese cabello que a menudo le caía sobre los hombros en cascada, era una de sus características más reconocibles. Su estilo generalmente era femenino y elegante con vestidos fluidos, faldas midi, blusas con detalles delicados y colores neutros o pasteles. Era como la imagen de la chica de al lado, pero con un toque de glamour, una elegancia innata y siempre impecable. Era una imagen que la hacía cercana y accesible, pero a la vez muy sofisticada. Pero ¡bam!, de repente, ¡pum! ¡Sorpresa! La transformación fue tan repentina como espectacular. Fue como si hubiese decidido darle un giro de 180 grados a su imagen, a su estilo, a la forma en que se mostraba al mundo. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos. El mundo digital, que es donde se mueven estas noticias con la velocidad de la luz, se encendió. La primera señal fue un corte de pelo, que ya de por sí fue impactante. Olvídate de las puntas y un ligero cambio para sanear la melena. No. Demet se atrevió con un corte mucho más corto, un bob asimétrico con un flequillo que enmarca su rostro de una forma completamente nueva. ¡Guau! Este cambio por sí solo, ya fue suficiente para que muchos empezaran a hablar. Y la verdad es que se veía espectacular, muy chic. El bob asimétrico con una parte más corta que la otra, le daba un aire moderno y audaz, mientras que el flequillo suavizaba sus facciones y resaltaba sus ojos. Pero la cosa no se quedó ahí. Luego comenzaron a surgir imágenes donde Demet lucía atuendos completamente diferentes a los que estábamos acostumbrados a ver. Adiós vestidos largos y elegantes, hola looks más modernos, más arriesgados, más, ¿cómo decirlo? Más atrevidos. Empezó a experimentar con texturas, colores y siluetas que antes no veíamos en ella. Y con cada foto, la gente comentaba más y más. Comenzó a explorar el mundo de la moda con una libertad y una confianza que antes no habíamos apreciado. Vimos a Demet con trajes de 2 piezas de corte masculino, con pantalones de cuero, con chaquetas oversize, con estampados llamativos y colores vibrantes. Dejó de lado los tonos pastel y los diseños románticos, y se adentró en un universo de colores más intensos, como el rojo, el fucsia, el verde esmeralda y el negro, combinado con accesorios que antes no eran habituales en su estilo, gafas de sol con monturas extravagantes, cinturones anchos, botas altas y bolsos de diseños vanguardistas. Y claro, no podemos olvidar el maquillaje. Si bien siempre ha sido muy favorecida por la naturaleza, Demet también ha sido una camaleón en cuanto a maquillaje se refiere, sabiendo realzar sus rasgos con delicadeza y elegancia.
Pero ahora el maquillaje parecía mucho más elaborado, con una tendencia hacia looks más dramáticos, con labiales más oscuros, delineados más marcados y sombras más intensas. Un cambio total. En el pasado solíamos verla con maquillajes más naturales, resaltando su belleza con tonos nude, labiales rosados y un ligero toque de máscara. De pestañas. Pero ahora Demet se atreve con labiales rojos intensos, con delineados gráficos que definen su mirada, con sombras ahumadas que le dan un aire misterioso y sofisticado. Y por supuesto, no podemos olvidar el contouring, que resalta sus pómulos y define sus facciones. El cambio de imagen de Demet fue una transformación completa, que abarcó todos los aspectos de su apariencia, el cabello, la ropa, el maquillaje y los accesorios. Y como era de esperar, generó un gran revuelo en la industria del entretenimiento y en el mundo de la moda. ¿Qué fue lo que motivó este cambio radical? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y las especulaciones han sido muchísimas. Los medios de comunicación turcos y los portales especializados en celebridades no tardaron en analizar cada detalle, cada foto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas sobre la motivación detrás de esta transformación. Algunos dicen que simplemente se cansó de su imagen anterior y quiso renovarse, algo que es completamente válido. Todos tenemos derecho a un cambio de look, y más si eres una figura pública. La vida es un constante cambio y es completamente natural querer evolucionar, probar cosas nuevas y explorar diferentes facetas de tu personalidad. Además, es completamente válido que una figura pública sienta la necesidad de renovarse, de reinventarse y de mostrar una nueva versión de sí misma, especialmente después de años de exposición mediática. Otros sugieren que este cambio podría estar relacionado con un nuevo proyecto profesional. Tal vez Demet esté trabajando en un nuevo papel que requiera una imagen más audaz o diferente. Eso es completamente posible. Los actores a menudo se transforman física y estéticamente para adaptarse a sus personajes, y Demet es una profesional que siempre se ha entregado a sus roles. Ya la hemos visto, por ejemplo, en la serie Doğu Unep Kaderindir, donde su personaje requería una imagen más sencilla y natural. Es muy probable que esté preparando un nuevo proyecto, ya sea en cine o televisión, y que este cambio de imagen sea parte de la caracterización. También están quienes piensan que este cambio podría ser simplemente una expresión de su individualidad y de su crecimiento personal. Después de todo, Demet ha pasado por muchas experiencias en los últimos años, tanto personales como profesionales. La fama, el éxito, las relaciones sentimentales, las amistades, todo esto influye en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y en cómo nos mostramos al mundo. Tal vez este cambio de imagen sea una forma de reflejar esa evolución, de mostrar al mundo una nueva versión de sí misma, una versión más auténtica, más segura y más fiel a sus deseos. Quizás ha llegado a un punto de su vida en el que se siente más cómoda expresándose a través de su imagen, sin importar lo que piensen los demás. Independientemente de la razón, lo cierto es que el cambio de imagen de Demet Özdemir generó un impacto enorme. Y las reacciones del público han sido variadas, como era de esperar. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, análisis y debates. Algunos fans, los más tradicionales, extrañan su imagen anterior y no terminan de acostumbrarse a este nuevo look. Están acostumbrados a la Demet de cabello largo y estilo romántico, y les cuesta aceptar este cambio radical. Expresan su nostalgia por la imagen anterior, argumentando que era más cercana, más dulce y más fácil de identificar. Otros, en cambio, aplauden su atrevimiento y consideran que se ve aún más guapa y radiante que antes. Ven este cambio como una señal de empoderamiento y de crecimiento personal. Celebran su valentía por romper con los estereotipos y por mostrar una nueva faceta de su personalidad. Para ellos, Demet se ha convertido en un referente de estilo y en un ejemplo de cómo reinventarse y abrazar la propia identidad. Y luego estamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué pienso yo? Bueno, personalmente a mí me encanta. Creo que Demet se ve increíble. Considero que este cambio de imagen le sienta muy bien. Es una forma de reinventarse, de mostrar una faceta más moderna y atrevida. Y lo más importante, creo que se ve feliz y segura de sí misma, y eso es lo que realmente importa. Una mujer empoderada que se siente bien consigo misma, es lo más. Y para mí, eso es lo que más brilla en su nueva imagen. Me parece admirable que se atreva a romper con los estereotipos y a explorar diferentes estilos.
En una industria como la del entretenimiento, donde la imagen juega un papel tan importante, es fácil caer en la tentación de mantener una apariencia predecible y segura. Pero Demet ha demostrado que no tiene miedo a arriesgarse y a experimentar, y eso es algo que admiro mucho. Se nota que se siente cómoda con este nuevo look, y eso transmite una energía positiva y contagiosa. Y vamos a ser honestos, se ve radiante en cualquier look. Su belleza natural es innegable, y este cambio de imagen solo ha logrado realzarla aún más. Su rostro, con sus rasgos delicados y expresivos, es perfecto para cualquier estilo. Y su cabello, incluso con el corte bob, sigue siendo espectacular. Su estilo es impecable. Y ha servido de inspiración para muchas mujeres que quieren arriesgarse y probar cosas nuevas. Lo más importante, creo, es que Demet se ve feliz y segura de sí misma. Y eso es lo que realmente importa. La felicidad y la confianza en uno mismo son los mejores accesorios que una persona puede llevar. Cuando te sientes bien contigo mismo, eso se refleja en tu apariencia, en tu actitud y en la forma en que te relacionas con el mundo. Además, creo que este cambio de imagen es una forma de mostrar al mundo que Demet es mucho más que una cara bonita. Es una mujer inteligente, talentosa y con una gran personalidad. Y este cambio de imagen es una forma de demostrar su individualidad y de romper con los moldes y las expectativas. En el mundo del espectáculo, a menudo se espera que las actrices mantengan una imagen específica, que se adapten a los gustos del público y que no se salgan de los cánones de belleza establecidos. Pero Demet ha demostrado que no tiene miedo a ser diferente, a ser auténtica y a expresarse a través de su estilo. Y su transformación ha tenido un impacto positivo en la industria de la moda y en la percepción de la belleza en general. Ha demostrado que no hay un solo tipo de belleza, y que cada persona es libre de expresar su estilo y de sentirse bien consigo misma. Así que, en resumen, ¿qué hemos visto hoy? Hemos explorado el radical cambio de imagen de Demet Özdemir, desde el corte de pelo, el estilo de ropa, el maquillaje y los accesorios, hasta la reacción del público y la prensa. Hemos analizado las posibles razones detrás de este cambio y cómo ha afectado a la percepción pública de la actriz. Hemos visto cómo se ha atrevido a experimentar con su imagen y ha logrado, wow, que el público hable de ella. Hemos analizado los pros y los contras de este cambio, y hemos concluido que, en general, la transformación de Demet ha sido un éxito. Ha demostrado que es una mujer valiente, segura de sí misma y con una gran personalidad. Ha roto con los estereotipos y ha demostrado que la belleza no tiene edad ni reglas. Y ha inspirado a muchas mujeres a ser ellas mismas y a expresarse a través de su estilo. Y como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gusta el nuevo look de Demet? ¿Creen que este cambio de imagen está relacionado con algún proyecto profesional? ¿O simplemente creen que es una forma de expresarse? ¿Qué es lo que más les gusta de su nuevo estilo? ¿Y qué es lo que menos? ¿Se atreverían a cambiar su imagen de forma tan radical? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus análisis, sus teorías y sus reacciones. La sección de comentarios es un espacio para el debate, para la conversación y para el intercambio de ideas. Y no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan opinar sobre este tema que está dando tanto de qué hablar. Es un tema interesante y que genera muchas opiniones diferentes, así que la conversación es siempre bienvenida. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que siempre es importante mostrarse tal y como son, y experimentar con diferentes estilos. Y si quieren estar al tanto de mis próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento y la moda, no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos sus contactos. Así me ayudan a seguir creciendo y a crear más contenido para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!